Señoras, señores, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de Mis Enigmas Favoritos. Saludamos y damos la bienvenida también a nuestro público que ha acudido fielmente a ver este programa esta noche, y también saludamos a toda esa gente maravillosa. Le mandamos un fuerte abrazo, que nos ven en un montón de ciudades gracias a Cutela, la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía. Son más de 250 televisiones las que ven este programa, Mis Enigmas Favoritos. Gracias por esa magnífica fidelidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, lo hemos abordado ya en muchas ocasiones en este programa. Un tema inquietante, diría yo. A mí me sucedió hace años, yo era bastante más joven de lo que soy ahora, y en compañía de algunos primos, de algunos amigos en mi ciudad natal, en Ronda, acudimos a un antiguo y abandonado cementerio. Y allí dispusimos de una pequeña grabadora, y en silencio la pusimos encima de una lápida que estaba casi derruida por completo, y allí comenzamos la grabación, unos 15 minutos aproximadamente, totalmente en silencio y de noche. Cuando regresamos ya a casa y decidimos escuchar esa cinta, nos dimos cuenta que se había grabado el llanto de un bebé, de un niño pequeño. Alguno decía que era el gato, ¿no? Un sonido de un gato maullando, pero la verdad es que se describía perfectamente el llanto de un bebé que iba de menos a más. Al día siguiente, hablando con un tío nuestro y él accediendo al registro civil, nos dimos cuenta que la persona que estaba enterrada en ese lugar, al pedir el parte de defunción, había muerto muy joven de un parto. La verdad es que fue impresionante aquella experiencia, una de aquellas primeras experiencias que yo tuve en el campo de la psicofonía, para otros investigadores, parafonía. Hoy hablamos de ese mundo, nuevamente, de la psicofonía. ¿Qué son? ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué mensaje quieren dar? ¿Son realmente las voces de los muertos? ¿Voces que están impregnadas en el ambiente, que están relacionadas con el lugar? No lo sabemos, pero están ahí, y el fenómeno se produce, y la ciencia de momento no tiene ninguna explicación. Hoy vamos a abordar este interesante tema y apasionante con un invitado de lujo. Es la primera vez que visita este programa, ha estado con nosotros en radio hace ya algunos años. Se llama Antonio Guerrero Solano, es paisano de Laurín el Grande, de aquí de Málaga. Lleva investigando unos 30 años este asunto y ha publicado ya varios libros. Tengo aquí encima de la mesa dos. La clave gemátrica, por un lado, que habla de también sus experiencias con el mundo de lo insólito, del misterio. Y tengo otro junto a mí de reciente publicación, Voces del Más Allá, Transcomunicación Instrumental. Quizás sea este libro del que hablemos más esta noche. Antonio Guerrero Solano, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a este programa, encantado Gracias. de que estés aquí, de verdad. Gracias. Son muchos años, ¿no?, investigando este asunto, ¿no, Antonio? Bastante, sí. ¿Sí? ¿Cómo comenzó todo? Si quieres resumir un poquito el comienzo de tu... Realmente mi pasión por el misterio en sí vino de una experiencia cercana a la muerte que tuve a la edad de los 8 años, aproximadamente. ¿Con 8 años? Sí, aproximadamente. Yo estaba jugando con mi hermano allí en la plaza de Laurín de mi pueblo. Sí. Y en un momento dado, pues veo de reojo, al cruzar la calle, veo un taxi que se acercaba y ya no recuerdo nada más. Solamente recuerdo que yo estaba viendo a un niño que estaba tumbado en la acera, muchas personas arremolinadas, y yo me encontraba como un observador más, ¿no?, viendo toda aquella escena. Yo no sabía que era yo el que estaba allí tumbado, ¿no? Ajá. En un momento dado, a mí me tenían con el cuello, una cosa muy rara, muy extraña. Al parecer, cuando el coche me atropelló, sí, pues me cogieron, me llevaron a la acera y con el cuello un poco tumbado hacia la calzada, sí, con objeto de que supuestamente, me imagino que sería eso, de que la sangre regara el cerebro de nuevo, volviera a la conciencia. Sí. Y así fue. En un momento dado veo que la gente dice, ya viene, gracias a Dios, y me estaba dando palmadas. Y tú estabas siendo testigo de esa secuencia desde perfectamente, fuera y muy tranquilo, de una altura aproximadamente unos 2 o 3 metros. Oye, Antonio, ¿y qué percepción tiene un chico de 8 años al ser testigo de esta experiencia? ¿Cómo lo interpretaste? Bueno, yo lo vi como una cosa normal, porque no tenía miedo donde yo me encontraba. Lo estaba viendo como si fuera una película, sin el menor temor. El temor vino cuando yo tomé conciencia, un poco de conciencia, ¿no? Y salí corriendo en busca de mi madre, llorando, calle abajo, y echando sangre por la boca. Por la boca. Antonio, años más tarde, supongo, te inicias un poco en este camino, ¿no?, el de la investigación, sí, difícil camino de la investigación de la transcomunicación instrumental. Sí. ¿Cuándo escuchas tú hablar del tema de la psicofonía? Imagino que sí, a través de nuestro querido y admirado Fernando Jiménez Rosso de la televisión. Efectivamente. ¿Y cómo comienzas tú en esto de la psicofonía? Bueno, pues
ya tú lo has dicho a nuestro oyente, que yo empecé escuchando mi primera parafonía, que lo puso el doctor Fernando Jiménez del Oso. Tú le llamas parafonías, luego nos vas a contar por qué. Sí, yo lo llamo parafonía. Entonces, pues eso fue en el año 74. Puso una voz de una mujer que la había recogido pues Germán de Argumosa. Don Germán de Argumosa. Allí en las Caras de Belme. Esa voz decía, tengo miedo. Caray, ¿cómo aquello lo me recordaba? impactó totalmente. Hasta tal punto que yo no quise saber nada. A los 2 o 3 años después, pues ya intenté de hacer algo por mi cuenta, ¿no? Adquirí un libro de Sinesio Darnell. Voces sin rostro. Efectivamente, célebre libro. Incunable, sí. Ajá. Y entonces, pues, empecé por el método científico de grabación. Los primeros registros que yo llegaba a captar con aquello, pues eran poca cosa, ¿no? El método científico de registro de estas voces, bueno, uno se pone los auriculares, tiene que tener unos auriculares, en un sitio sin ruido, en principio, una cinta virgen, se mete en el radiocassette, y ahora uno expresa una pregunta al aire, ¿no? Uno toma nota y entonces pues deja la cinta rodar durante un par de minutos, y si después uno rebobina y ve que lo que ha apuntado, o mejor dicho, lo que uno ha escuchado y tú no habías apuntado, pues ya presumiblemente sea una cosa rara. Antonio, ¿tú recuerdas cuál fue tu primera parafonía, lo que grabaste? Sí, la primera parafonía impactante fue de forma fortuita. Yo recuerdo que una vez nos rejuntamos, como les digo yo, mi primo hermano y otro amigo, hicimos una parodia de radio, y en esta parodia de radio, es donde está grabando, en esta parodia de radio pues apareció la voz de un hombre muy fuerte, grave, cavernosa, que todavía no sé yo el significado, que aparentemente decía un grego. En un momento dado que yo dejaba de hablar, porque yo estaba hablando en ese momento, pues esa entidad se metió expresándose de esa forma, ¿no? Yo todavía, hasta el día de hoy, no sé lo que quería decir. Esa fue mi primera parafonía impactante. Bueno, supongo que a lo largo del programa van a ser ustedes partícipes y conocedores de varias de las experiencias impresionantes que ha tenido Antonio Guerrero Solano. Me gustaría, en fin, que las contara todas, pero es imposible, ¿no?, por el tiempo. Antonio, ¿cuántas psicofonías, cuántas parafonías has grabado desde entonces hasta hoy? Yo calculo... Más o menos. Sí, yo calculo sobre las 7.000. 7.000. 7.000 aproximadamente. Ahí es nada, 7.000. ¿Hay vida después de la muerte, Antonio? Para mí sí. ¿No tienes ninguna duda? No tengo ninguna duda, en absoluto. ¿Y por qué lo crees así? ¿O por qué estás tan seguro de ello? Por... ¿El campo de la psicofonía o de la En transcomunicación el campo instrumental? de la parafonía, como bien dices tú, tengo pues pruebas de que me demuestra de que existe una existencia más allá de la muerte. Concretamente tengo una experiencia reciente de un tío mío. Este tío mío pues vivía muy cerca de mi casa, el hermano de mi padre, mayor que él de edad, tenía ya pues cercano a los 80 años, pero por problemas bronquiales tuvo muchos años pues amarrado a una mascarilla de gas, de oxígeno, perdón. El tabaco. Efectivamente, fue el tabaco. Entonces pues yo pues iba en aquel entonces, antes de, lógicamente, de que muriera, pues iba y le acompañaba para dar un poco de conversación, ¿no? Él no tenía visitas apenas. Le mostraba mis trabajos, ¿no?, mis investigaciones, le asombraba, le encantaba esto del misterio, de lo que podría haber más allá de la muerte, ¿no? Y entonces pues llegó el día, murió, y a los 42 días exactamente quise ponerme en contacto con él. Pongo esto que llevo aquí, esta es una mini emisora de frecuencia modulada, esto sintonizándose, esto sintoniza una frecuencia de la radio normal. Luego, si quieres, Antonio, Sí. hablamos un poquito del aparataje y de las técnicas que tú utilizas para grabar. Sí, bueno, brevemente, pues resulta que a los 42 minutos, yo antes había hecho una pregunta, lógicamente, y le decía, Tito, si estás ahí, dime algo, ¿no? Sí. Estás ahí. Y aparece a los 42 segundos, en este caso, curiosamente, los mismos segundos que Díaz, que había muerto, aparece su voz, todavía como si tuviera la mascarilla, Sí. decirme, sí, muy distante, muy lejana.
digo, me alegró, ¿no? Digo, es mi tío, ¿no? Eso lo dejé. A los varios meses después, 4 o 5 meses, vuelvo a ponerme en contacto. Y ahora le digo, Tito, le dije todo. Le digo, por favor, en este caso, háblame, si puede, más fuerte y más claro, porque la primera vez apenas se notó. Yo sé que era tú, pero para que esto lo vea posteriormente, que sepa que estás tú ahí, ¿no? Bueno, pues en este caso, a los 12 segundos, aparece su voz. Dice, vamos. Y posteriormente pegó una voz impresionante, un grito impresionante. Esta voz, estas dos voces, dos inclusiones paranormales, yo se la hice escuchar a su hijo. Yo no le dije quién era, lógicamente para no condicionarlo, y digo, ¿quién crees tú que puede ser esta voz? Él, en el momento de que escuchó eso, dice, es mi padre. Digo, yo sé que es tu padre. Digo, ¿y cómo la has cogido? Y yo le dije ya todo esto, ¿no? Se quedó muy asombrado. Es una experiencia muy bonita. Antonio, ¿por qué le llamas tú parafonías? Porque yo soy, digamos, de la antigua escuela, la escuela de Germán de Argumosa, ¿no? La que denomina o intenta denominar el fenómeno, el impresionante fenómeno que son las parafonías desde ese punto de vista. Parafonía, pues, significa sonido paranormal, parafonía. Sin embargo, psicofonía yo creo que es un término... Sonido de la mente. Sí, que no se debería de usar, porque está ya delimitando el fenómeno en sí. Y ese fenómeno tiene todos menos límites. ¿Qué son las parafonías, Antonio? ¿Qué son en realidad? Según tu experiencia. Yo, según mi experiencia y los métodos empleados, esto ya me lo han preguntado muchos investigadores, digamos así, y otras personas, ¿no? Yo sé que son de muchos sitios a la vez. Aparecen del mundo de los difuntos, aparece incluso de la mente. Yo tengo pensamientos, ¿De la mente quieres decir? Pensamientos Vale. grabados de personas en una conversación, que es uno de mis métodos preferidos. Pensamientos que ellos después han corroborado. Dice, no, eso era lo que yo estaba pensando. Es mi voz, pero yo no abrí la boca. Incluso eso pasó en una casa, en un porter que hay allí a la orilla grande. Pasó por 4 veces consecutivas. ¿Qué pasó, Antonio? Fue una casa muy curiosa, allí en la orilla grande, aunque parezca mentira, hay muchas cosas curiosas. Una de ellas, una casa. ¿Ocurrían fenómenos paranormales? Sí, al parecer, pues, aparecía un niño por la casa, aparecía desde el pasillo, correteaba toda la casa. Este niño llegó en un momento dado a pasar la frontera propiamente de la casa y irse a la escuela, con la niña que lo veía. Una vez, me cuenta la niña que lo veía, que estando en el recreo, o mejor dicho, ya iban a ir al recreo, salieron los niños, un niño se quedó sentado, y la amiga de la que veía el niño decía, no, salió todo el mundo, ¿y ese niño qué hace ahí? También era físico para ella. Claro. Una cosa muy curiosa. Bueno, pues en esta casa, aparte de esta aparición del niño que yo intenté comunicarme con él, posiblemente escucharemos una parafonía más adelante. Sí, bueno, decirles a nuestros telespectadores, Antonio, que en la segunda parte del programa van a escuchar un montón de ellas. Una de ellas, obtenidas por él, que en alguna ocasión le va a poner los pelos de punta. Una de ellas pertenece a esa casa concretamente. Posiblemente sea la propia voz del niño ese que está por allí rondando, ¿no? No solamente aparecen estas entidades, incluso luces, pero que la ven todo el mundo, sombras, de aquí para allá, sino también lo que a ti te gusta mucho, Luis, los grises. ¿Los grises? Sí. Paseándose por el huerto. ¿Qué Ellos me tienen dices, un huerto, verdad? sí, así de claro. Curiosamente, la madre de esta familia... Es que son experiencias, Antonio, yo entiendo Sí. que, claro, hay que pasar un poco en la piel del telespectador, ¿no? Uno escucha hablar de estas historias y dice, qué difícil de creer, Sí, sí, ¿no? sí. Pero es verdad que pasan, ¿no? Es decir, me estás comentando tú que se ven grises en el huerto de la casa. Efectivamente. Yo tengo que verlo para creerlo, Antonio, de verdad. Pues sí.
Se ve. ¿Y qué pasa allí entonces? Allí pasa de todo. Allí pasa de todo lo inexplicable y... ¿En alguna ocasión esas voces, vengan de donde vengan, te han profetizado cosas? Sí, Por ejemplo. en alguna que otra ocasión, sí. ¿Te acuerdas alguna? Hay una muy curiosa que me pasó hace unos cuantos años. Yo tengo hecho en la Sierra de Alhaurín un petroglifo, ¿no? Un jeroglífico en una piedra. Ujú. Un símbolo, una piedra. Efectivamente, un símbolo, ¿no? Un poco ahí esotérico, ¿no? Bueno, Símbolo pues, que es en la portada de tu libro, ¿no? Efectivamente. A ver si algún compañero puede captar esta imagen. La portada del libro, la clave gemátrica. Ese es el símbolo del que nos está hablando en este momento Antonio Guerrero. bueno, pues resulta que una vez, estando yo en mi casa, ya la piedra pues se había realizado, digamos, yo había realizado ya ese símbolo. Bueno, pues meses después hago una sesión de grabación en mi casa, solo. Era domingo, aparece dos entidades de niños que decían lo siguiente. Dice, hay alguien en tu piedra, ¿por qué? Y se escucha dos tintineos como de cincé y machota, tin, tin. Y dice otro, un sacalón, echa los malos. ¿Qué significa ¿Esto eso? qué es? Al poco tiempo voy allí a las piedras, con otros amigos. Y ahora resulta que uno de los que allí vinieron ese día había hecho una chiquillada en una de las piedras, porque hay dos piedras, una es esa, la que aparece ahí, y otra piedra más, ¿no? Una por la segunda piedra, que hice yo otro petroglifo, hizo en un árbol, hizo una firma suya, la firma era una bombilla, ¿no? Hecho con una navaja. Y en la piedra había hecho también otra cosita. Digo, quieto. Esto era lo que se estaban refiriendo. Sencillamente. Qué curioso. Y yo no sabía nada que aquello fuera así. Antonio, las parafonías o psicofonías se graban en cualquier lugar. Sí. ¿Hay algún lugar predilecto para que No. surjan más? No. Bueno, hay lugares que potencian. Belmez de la Moraleda es uno de ellos, Sí, ¿no? evidentemente sí. Vamos a escuchar después psicofonías, parafonías grabadas por Antonio en este último viaje, impresionantes diría yo, ¿no? Yo creo que histórico, Luis, por los resultados obtenidos. ¿Qué más nos puedes contar? Vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero del campo de la parafonía, aparte de preconizarte esas voces cosas, ¿te han ayudado? Me ha ayudado a elevar mi estado de conciencia sobre la realidad que nos rodea. ¿A decirnos tal vez o a concienciarnos de que no estamos solos? Por supuesto. Una y otra vez. Miles de veces. ¿Y dónde queda Dios en el campo de la transcomunicación instrumental? ¿Está Dios presente en esto? ¿Tú te refieres si aparecen noticias suyas, digamos así, a través de ellos? ¿Si hablan de Él? O sí. Yo, para serte sincero, no me he metido expresamente para intentar sonsacarle a estas entidades este tema, que yo sé que es delicado, ¿no? No he intentado, no he querido hacer esto, ¿no? Yo no suelo invocar a estas voces. Ellas surgen cuando quieren. ¿Cuál es el mejor método para grabar? ¿O el Para que tú mí- utilizas? Para mí, el que yo llamo de las conversaciones. El de las conversaciones. ¿Cómo es eso? Pues el método de las conversaciones, la palabra ya lo indica, ¿no? Es grabar conversaciones. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que esas entidades que están a ese otro lado, llámese más allá o lo que sea, tenga un soporte modulable inteligente. Entonces ellos aprovechan este soporte, que es la voz humana, implanta su mensaje. Algunas veces eso solo pasa con el tema, con este método de las conversaciones. Algunas veces pasa una cosa muy curiosa, que las mismas voces cogen literalmente la voz de uno de los que están hablando. Le cogen la voz, pero dicen otra cosa distinta. Seguramente pondremos un ejemplo, concretamente de Pedro Moro, que le pasó eso también, que lo cogí. ¿Estas voces te han insultado alguna vez? Muy pocas veces. De esas 7.000 u 8.000 parafonías que yo he obtenido, en tan solo
2 o 3 veces. No insultado, sino un poco como amenazante. ¿Sí? Punto. Sí, nada más. Amenazante. Un poco. No al extremo de esto de vas a morir, no, nunca, jamás. ¿No te ha dado miedo No, ninguna vez? No, en absoluto. Es más, una de ellas, que yo sé que es uno de mis tíos muertos, que en vida no fue muy bueno, él mismo, con su voz, me decía, suerte tienes con la pasión de grabar. Oye, Antonio, tú tienes tu profesión, eres... Delineante. Delineante. De construcción, sí. De construcción, muchos años ejerciendo esta profesión. Supongo que este programa sabes muy bien que lo ve muchísima gente, que también se ve en Alaurín, a través de Guadalhorce Televisión. Un abrazo para toda esa gente que ve este programa. ¿Qué opina la gente de tu afición, de tu trabajo, de tu hobby, de tu otro trabajo? Porque en definitiva también es un trabajo, ¿no? Pues sí. De investigación, que no tiene nada que ver con tu profesión. Pues la gente son, por increíble que parezca, respetuosa. Nadie, como se suele decir, se ha cachondeado de mí, ¿no? O sea, me ha ridiculizado en absoluto. E incluso te cuentan cosas. Sí, me cuentan cosas. ¿Te piden que grabes en algún sitio? Efectivamente, tengo muchos casos gracias a ellos, ¿no? Oye, y una pregunta, Antonio. Las personas, padres o madres que han perdido a sus hijos, sí, o hijos también que han perdido a sus padres, ¿te piden contactar con ellos? Hasta ahora no. Hasta ahora Pero no. hay un proyecto muy bonito. Pero hay un proyecto ahí. Luego hablaremos de ese, sí, ese proyecto. Pero tú has captado, recogido, grabado la voz de algún difunto para que ese mensaje que dé ese difunto se lo puedas dar a algún familiar que esté vivo. Bueno, ya lo he contado antes, lo de la voz de mi tío. Claro. Ese sería el primer, y espero que no sea el último, de las experiencias de este tipo, ¿no? Estamos a punto ya de acabar esta primera parte, pero inténtanos, Antonio, yo sé que es difícil, resumirnos qué contiene este libro, Voces del Más Allá, Transcomunicación Instrumental, que por cierto, dice aquí, el 16 de noviembre de 1992, a las 8 en punto de la tarde, el autor de este libro grabó por primera vez en la historia de la humanidad las voces de las hadas a través del intercomunicador. Voces de las hadas. Sí. Y valiente al decir esto, y Antonio. Además, pero no lo digo yo, lo dicen las propias voces. Las hadas existen. Sí. ¿Qué son las hadas? Le explico a los oyentes más o menos cómo fue la cosa. Los oyentes es en radio. Bueno, los telespectadores. Telespectadores, también oye. Sí, también sí, oye, sí. ven y oye, ¿no? Sí. Bueno, pues a los telespectadores les comento rápidamente cómo fue aquello. ¿De dónde viene esto de las hadas, no? Ese día, hace 4 o 5 días, anterior a ese, el día 10 o 11 de noviembre del 92, en mi propio estudio, estudio de trabajo, estudio en el cual era jefe mi hermano, arquitecto, estudio de arquitectura. Él fue el primero en que escuchó a través de intercomunicador, un intercomunicador que él tenía en su despacho y yo en el mío. Bueno, pues 4 días antes o 5 de suceder esto que yo comento hoy de las hadas, él escuchó voces por el intercomunicador. Y él se asombró. Dice, ¿esto qué es lo que es? En fin, total, que yo a los 4 o 5 días ya me resultó un poco extraño eso. Sospechoso. Sospechoso. Digo, bueno, si eso está enchufado a la corriente eléctrica del edificio, puede ser por interferencia de que a alguien del edificio se cuele, no se sabe cómo, ¿no? O alguna onda de radio. Bien, hasta ahí está bien, lógico. Pero ese día yo sabía que iban ellos a abrir ese canal de nuevo. Tenía preparado mi grabadora. Y a las 8 en punto abro yo el intercomunicador de mi despacho. En ese momento aparece un montón de voces, Esta grabación duró 9 minutos, ininterrumpidos. Voces de niñas, aparentemente, voces de niñas, de unos 10 o 12 años, que estaban hablando entre ellas como de risas, ¿no? Como de juego, como cosas de la edad. En un momento dado, hay unas voces en off, fuera del contexto de la grabación, que dice, son ellos. Más adelante dice, Antonio, no tengas miedo. Lo dejamos aquí, me Sí. lo cuentas Perfecto. dentro de una pausa. Hacemos nuestro primer alto en el camino. Regresamos en un instante porque ya ven ustedes lo interesante que está la cosa. Hasta ahora mismo. Por si usted se acaba de incorporar, hoy hablamos del fascinante asunto de la psicofonía
o parafonía, como prefiere llamar a este fenómeno nuestro invitado de hoy, Antonio Guerrero Solano, escritor e investigador desde hace 30 años sobre la transcomunicación instrumental. Y nos estaba contando una experiencia alucinante que yo, repito, a veces yo soy el más escéptico de todos. Es difícil de creer, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión es contarlo y que ustedes opinen lo que quieran. Nos está contando una experiencia sobre hadas, ¿no, Antonio? Efectivamente. Sí, pues estabas tú escuchando directamente por un intercomunicador Efectivamente, a la vez que estaba grabándolo. Sigue contando, sigue contando. Estaba grabando las voces estas. Y en un momento dado, pues, aparece dos niñas, una increpando a otra. Una dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Dateriana. ¿Date qué? Dateriana, D'Artagnan. Empezaron a ir como de cachondeo, de broma. Y dice, esta es la que estaba por encima de todas, dice, me llamo Dateriana, Dateriana. Y dice una voz de mujer en off, hadas. Siguen hablando. Y en un momento dado, aparece un niño en esa conversación que dice, ahora voy yo, cuando tú me digas. Se lo dice a esa Dateriana. En ese momento, dice la Dateriana, cierra con Dateriana, con intención. En ese momento, la voz de ese niño, pongamos entre comillas niño, se acerca a ese micrófono en esa otra dimensión, haciendo cosas de niño. Yo todo lo estaba escuchando y grabando. Yo estaba impresionado. ¿Qué estaban haciendo? Me estaba intentando asustar totalmente, que yo me derrumbara. Yo no me derrumbé. Yo estuve 9 minutos así. Antonio, ¿no hubo posibilidad de que en el intercomunicador se captara una frecuencia de una radio? Yo sé que tiene coherencia lo que estás contando, pero tú descartaste completamente... Pero es que aparte de eso, Luis, hubo más comunicaciones. ¿Con las hadas? No, con otras entidades. Ajá. Que se dirigían a mí. Algunas veces me increpaban. Una de estas increpancias fue la siguiente. Una vez, curiosamente, no sé por qué, ese aparato, ese, digamos, el micrófono, esa otra dimensión, cambiaba de sitio. Era móvil. En un porcentaje alto aparecía como en un hueco de una escalera de una casa que yo desconozco. Aparecía ahí. Pero es que se escuchaba gente subiendo, acercándose a eso y alejándose. Pero algunas veces aparecían pasos que se acercaban y hablaban a ese micro que al parecer nadie conocía. Una de estas voces me increpó diciendo, puedo estar ahí, te va a costar un disgusto. Tremendo. Esa sí me asustó. Bueno, Antonio, después en la tercera parte vamos a hablar de, que me parece importante, ¿no?, del aparataje, de los sistemas. Muy bien. Porque tú en 30 años has tenido un cambio generacional en cuanto al sistema de grabación. Pues sí. De lo analógico hemos pasado ya a lo digital, a los ordenadores, a los minidiscs y las grabadoras digitales. Bueno, en diversas ocasiones ha estado aquí nuestro buen amigo Pedro Moros para contarnos todo esto, pero bueno, hoy será una buena ocasión para recordar todos estos datos. Ahora vamos con la parte práctica. Nos has ofrecido, nos has brindado un montón de parafonías muy interesantes y vamos a escuchar las primeras 9. Están obtenidas en Belmez de la Moraleda, en ese último viaje que hicimos, que Antonio nos acompañaba, y él siempre, su cámara fotográfica, su cámara de vídeo, su grabadora siempre en ristre, grabando todo el momento, y estas parafonías están obtenidas mediante la grabación de una cámara de vídeo. Sí. A la vez que tenía yo la cámara de vídeo grabando, grababa con una grabadora digital de voz. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que si alguna voz aparecía, debería aparecer también la grabadora de voz. Y así fue. La primera que vamos a escuchar, me gustaría que la fueses presentando sí, tú, Antonio. La primera que vamos a escuchar era curioso. Cuando llegamos al santuario de la Virgen de la Cabeza. De la Virgen de la Cabeza, allí, en Andújar, pues lo primero que fuimos a ver el cementerio donde... Las tumbas sin nombre. Efectivamente. Bueno, pues allí antes de entrar, hay un letrero que dice, la Guardia Civil muere pero no se rinde. Bueno, pues justamente cuando yo empecé a grabar con el vídeo, aparecen 2 voces. La voz de una muchacha de unos pocos años, adolescente parece,
decir, Guardia Civil muere pero no se rinde. Y dice un hombre a mayor volumen, seguidamente, Guardia Civil muere pero no se rinde. Muy clara, muy nítida. ¿Lo vemos y lo escuchamos? Venga. Adelante. Muere, pero no se rinde. Además le gusta llevar la polémica, la contraria. Y si estáis diciendo esto, como es que no. Repetimos una vez más, se escucha la voz del hombre claramente. Sí. Muere, pero no se rinde. Además le gusta llevar la polémica, la contraria. Y si estáis diciendo esto, como es que no. Bueno, ustedes saben de sobra que estas grabaciones son muy difíciles de escuchar y de interpretar y que en la mayoría de las ocasiones hay que hacerlo con auriculares. Y yo desde aquí, desde el plató, desde el estudio, escucho claramente la voz del hombre. Guardia Civil muere pero no se rinde. Y es curioso, porque no dice la Guardia Civil muere pero no se rinde, es que es como rezaba el cartel. Efectivamente, Curioso. efectivamente. Quita ese primer artículo. ¿Por qué? Curioso. Escuchamos una segunda, Antonio, que nos Venga. presentas. Sí, la segunda que vamos a escuchar está recogido también, pero ya en el mismo santuario, donde está, digamos, en las cuevas, donde... La cripta. Exacto, efectivamente. Pues aparece en el momento de grabar, de la empezar a iniciarse la grabación del vídeo, dice, que vino gente, malditos esclavos. Aparece dos voces que dice, una, que vino gente, y más fuerte, un hombre que dice, malditos esclavos. Vamos a escucharla un par de veces. Repito, insisto, aquí en plató es difícil escuchar estas voces. Yo, Antonio, permíteme, tú sabes que a mí me gusta llamarle más psicofonías. No sé, por guardar el aspecto un poco romántico, ¿no? de aquella época y tal, aunque quizá el término no sea el adecuado. Adecuado, ¿no? bueno. Antonio, hemos escuchado que vino gente, malditos esclavos. Sí, la tercera... Yo le voy a pedir a nuestros telespectadores que suban un poco también el receptor, el volumen de su televisor, para que la puedan oír mejor. La Perfecto. tercera, Antonio. La tercera se recogió, bueno, la recogí yo en la segunda casa de las caras, como yo le llamo, ¿no? Ajá. Pues precisamente, justamente cuando la compañera de José Manuel Fría, Sí. pues me estaba indicando con el palito, Estefanía, me estaba indicando con el palito una de las caras nuevas que ella había captado. Bueno, pues yo estaba grabando esto y en ese momento aparecen tres voces perfectamente identificables por lo fuerte que aparecen, ¿no? Una dice al principio justo de la grabación, ¡ah! Hace eso, ¿no? Como si le hiciera daño, ¿no? Otra de niño o adolescente dice, ¡es brutal! Y cuando ella comenta algo de un ojo que es lo que se está viendo, dice, sí, así con un toque metálico. Vamos a Lo escuchar. vemos y escuchamos dos veces. Perfecto. ¿Ya? Se ve muy chiquitito, pero mira, estás de perfil mirando para la derecha, ¿vale? Sí. Esta manchita negra que hay así es como el pelo de perfil mirando para allá, ¿vale? Sí. Esta manchilla blanca que hay aquí como si fuera la oreja, ¿sí? Esto que hay aquí es el ojo. Está así definida como la cara de perfil. Y esta manchilla negra que no es muy oscura es como un bigote. ¿Ya? Se ve muy chiquitito, pero mira, estás de perfil mirando para la derecha, ¿vale? Sí. Esta manchita negra que hay así es como el pelo de perfil mirando para allá, ¿vale? Esta manchilla blanca que hay aquí como si fuera la oreja, ¿sí? Esto que hay aquí es el ojo. Está así definida como la cara de perfil. Y esta manchilla negra que no es muy oscura es como un bigote. Yo sé que es muy difícil, yo lo he escuchado perfectamente, pero claro, hay que tener también el oído entrenado. Como dice nuestro buen amigo Pedro Amorós, es como el que escucha hablar a un niño pequeño o a su niño pequeño, que solamente le entiende él. Las psicofonías, las parafonías también es igual, ¿no, Antonio? Sí. Muchos años de experiencia. Pues sí, también, claro. cómo no. Y más entre tantas voces, Sí. Que no es una voz que surge del Sí. silencio o de la nada. Bueno, que no me enrollo más, una cuarta. Venga, la Antonio. cuarta. La cuarta también está recogida en esa casa, ¿no? En esa segunda casa. Hay dos voces que dice santo y dice más adelante un santo. Lo vemos y escuchamos dos veces. Esta, ¿no? Pues por aquí creo que está.
pero ya no se incorpora. Sí, creo que está por debajo de... Esta, ¿no? Santo. Pues por aquí creo que está, pero ya no se incorpora. Bueno, si ustedes están grabando el programa, y sé de mucha gente que lo hace, luego detenidamente, tranquilamente, con auriculares, lo puedan repetir y escuchar tranquilamente. Una quinta, Antonio, que es muy larga, ¿no? Sí, muy larga. Normalmente las parafonías no suelen ser muy largas, son de Muy 2 o cortitas. 3 palabritas. Esta es muy curiosa. Curiosa en el doble sentido, el sentido de que se escucha muy bien, y curiosa porque tan solo tú conocías lo que yo iba a hacer allí. Efectivamente. ¿Te acuerdas, no? ¿Qué dice la parafonía? La parafonía es muy curiosa. Yo subo la escalera de esta casa, la segunda casa de las caras. Yo estoy en la puerta de Tú esa estás en cámara. la puerta y dices, hombre, ya está aquí Antonio, me dices tú, ¿no? Mm, Y digo yo, Luis, ¿tú te has traído en la radio? Porque yo pensaba hacer unas sesiones de transordial, que es un método que tengo yo de radio. Luego hablamos de él. ¿eh? Total, que aparece una voz de mujer por encima de donde estamos nosotros, con un eco muy extraño, muy clara, muy nítida. Decir, mira que se lo he dicho yo. Digo, ¿habrá cogido la radio? Y A mí después, se me- sí, y después dice, no la ha cogido. No la cogí. A mí se me olvidó la radio, desde luego. Efectivamente. Vemos y la escuchamos 2 veces. Un repito, sí. Ah, que está con Antonio ya. no te has traído la radio, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No te has traído la radio? No me digas que tú no... Uy, yo no he caído, Antonio. Pensé que la habías cogido tú, como lo has visto ahí encima. Mira que se lo he Venga, dicho, tírale. yo, habrá cogido la radio. No, 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 Yo, claro, me he preocupado. Un repito, sí. Ah, que está con Antonio ya. no te has traído la radio, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No te has traído la radio? No me digas que tú no... Uy, yo no he caído, Antonio. Pensé que la habías cogido tú, como lo has visto ahí encima. Mira que se lo he Venga, dicho, tírale. yo, habrá cogido la radio. No, no, no. Yo, claro, me he preocupado. Algunos pueden pensar, ¿es la chica esa que sale? No, No, les no, aseguro no, que no, absoluto. tiene otra voz. Sí. Y aparte no sabían nada de este Efectivamente, experimento. ahí está. Vemos una siguiente, Antonio. Venga. Esta también muy curiosa. En un momento dado aparece José Manuel Frías y dice, mira, aquí parece que está saliendo la pava, ¿no? Una Sí, muy sí. clásica de la Sí, antigua casa de las caras. Entonces nos hace de que todo el mundo vayamos hacia donde él indica. Y en un momento dado, cuando uno de ellos, no José Manuel Frías, en este caso otro amigo, está señalando, mira, parece que es esto, sí, esto, hay una voz que yo escucho en directo, pero claro, yo no identifico con nada. Yo escucho en directo hasta tal punto de que yo me vuelvo y digo, ¿quién me está hablando? Claro, después, cuando yo observo esa toma, aparece la voz clara de un muchacho que creo identificar, y creo que no, es amigo mío, no está vivo, creo, me suena la voz, me suena bastante, de hace años, que dice lo siguiente, hay que tener imaginación, Antonio. Hay que tener Dice, imaginación. hay que tener imaginación, Antonio. Lo vemos y escuchamos 2 veces. Otra que la planta baja no aparece de momento ningún rostro. Sí. Y de momento no aparece nada. Ahí dice que está formando la pava. Sí, A ver, ¿dónde? ¿Dónde? sí, es un poquito más imaginación. Nos entramos allí y lo que era el triconio. Es que tener imaginación también. Entonces después... Otra que la planta baja no aparece de momento ningún rostro. Sí. Y de momento no aparece nada. Ahí dice que está formando la pava. Sí, A ver, ¿dónde? ¿Dónde? sí, es un poquito más imaginación. Nos entramos allí y lo que era el triconio. Es que tener imaginación también. Es al final de esa Al secuencia. final, justo al final. Bueno, una siguiente, Antonio, además esta también es un poco espectacular, ¿no? Esta es Porque espectacular de todas, vaya. De las más impresionantes que yo he recogido, ¿no? ¿dónde y cómo se graba? Esa fue grabada, pues, prácticamente poco después de la que hemos escuchado al principio. La de Esta Guardia la- Civil muere, pero no se Efectivamente, rinde. poco después ya, en la misma verja de ese cementerio, ¿no? Ujú. Antes de que viniera la gente del grupo,
este grupo, estaba tú, estaba Fernando, un amigo, y yo empecé a introducirme con las cámaras, porque yo estaba cerrado, obviamente, hacia enfrente, ¿no? Hacia la capilla, lo que hay allí enfrente. Y en ese momento aparecen unas voces como acercándose de un hombre que dice, Goz, Merdi, Merdi. Para y dice, Merdi. Y posteriormente aparece muy fuerte, muy claramente, un hombre que dice, ¿está Fermín? ¿Está Fermín? Nadie respondió a aquello. Y tú estabas mirando para adelante. Nadie dijo eso. Lo vemos y escuchamos 2 veces. Hay que saltar. ¿Está Fermín? ¿Eh? ¿Está Fermín? Siempre está cerrado, sí. Lo abren, bueno, un par de veces al año. Hay que saltar. ¿Está Fermín? ¿Eh? ¿Está Fermín? Siempre está cerrado, sí. Lo abren, bueno. Y yo estaba contestando en ese momento la pregunta de, ¿esto está cerrado? Efectivamente. Y yo no escuché está Fermín, no tiene ningún sentido, ¿no? Pues eso es. El absoluto. Bueno. Y no había nadie allí que se llamara Fermín. La siguiente sí me puso los pelos de punta cuando yo la vi hace 2 días en tu casa, Antonio, porque efectivamente cuando tú me dijiste, esta puede ser la voz de la difunta María Gómez Cámara. Cuando yo escuché esta voz, y dije, sí, es la voz de María. Es lo que puedo decirte, que efectivamente se parece muchísimo a la voz de María. ¿Qué es lo que nos dice esta voz? Estaba yo grabando, ponemos en antecedente a nuestros televidentes, estaba grabando ya en la azotea, en la misma casa, estaba grabando en la azotea una conversación que tú estabas manteniendo con la sobrina, ¿no? Y con Felipa Gómez Martínez, la propietaria de la casa, efectivamente, y con Isabel Chamorro. Efectivamente. Bueno, yo estaba grabando aquello. Bien. Y en un momento dado aparece una voz que dice, en esta forma de decirlo, como tal como yo lo estoy diciendo ahora, no sobre ella, a un comentario de lo que se está hablando. Y seguidamente aparece, para mí, la voz de María Gómez Cámara, la difunta María Gómez Cámara. Decir lo siguiente claramente. Claro que no, que va. Muy claramente. ¿Lo escuchamos? Vamos a escuchar. Bla, bla, pero no Habla, es un arreglo que nosotros entregáramos la casa y que ellos harían el museo y que nosotros estuviéramos una parte y si nosotros no seguimos tantos millones ni tantas ganancias ni tantas. Por supuesto que no, pero mira, si es que... Yo lo que le decía a la María, Es que no y se hacen antes, las cosas y bien. decían que sí, ahora, hace 2 meses, Esta mujer sabe que yo he estado interviniendo en todo. Sí, por eso... Y el ayuntamiento, tú lo viste, ¿no? Pasa el tema. Tú lo viste. Pasa. El tema. Siempre bla, 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 pero no habla, es un arreglo que nosotros entregáramos la casa y que ellos harían el museo y que nosotros estuviéramos una parte y si nosotros no seguimos tantos millones ni tantas ganancias ni tantas. Por supuesto que no, pero mira, si es que... Yo lo que le decía a la María, Es que no se y hacen antes, las cosas y bien. decían que sí, ahora, hace 2 meses, hace 2 Esta mujer sabe que yo he estado interviniendo en todo. Sí, por eso... Y el ayuntamiento... De verdad que escucho la voz de María. Es totalmente la voz de María. Y yo no he hablado tanto como tú con ella, ¿eh? Para mí esta parafonía, ya el tiempo lo dirá, pero es historia, ¿eh? Es histórica. Escuchamos ya una última grabada en Belmez, esa de verdad, Antonio, que nos ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Porque es que era auténtica la voz de María Gómez Cámara y nuestro público asiente, ¿no? Porque hemos puesto en muchas ocasiones la voz de María, entrevistas que hemos hecho a María Gómez Cámara, y de verdad que ese de claro que no que va, es su voz, Sí, ¿eh? totalmente, vaya. Bueno, vamos con la última recogida allí en Belmez. Y allí mismo, en esa misma azotea, están saliendo ya todas las personas, en lo que yo estoy grabando, y en un momento dado, yo tengo lógicamente la cámara, pasa Isabel Chamorro, pero yo no la cojo. Y dice, a mí no. Y dice una voz, que esta es la parafonía, de un hombre mayor por detrás de mí no había nadie, estaba la barandilla, digamos así, de obra, que dice, no la está cogiendo.
La escuchamos y vemos 2 veces. ¿Qué? Artista. La chiquilla también. No la cogí. No la está cogiendo. No se preocupe. ¿Qué? Artista. La chiquilla también. No la cogí. No la está cogiendo. No se preocupe. Además es una voz que interactúa contigo. Totalmente. Estas son las que tú nos has presentado en Belmez, que se ha grabado en Belmez. Tienes muchas más. Sí, un montón. No será la única vez y la última vez que vengas a este programa, Antonio. Y vamos con otras, que vamos a escucharlas repetidas 3 veces, que tú has podido grabarla en diferentes momentos de tu vida. Efectivamente. No hay una imagen predeterminada, hemos cogido una imagen al azar, estática, para mostrar la grabación. Rápidamente, la primera de ellas, Antonio. La primera de ellas fue recogida en el primer Congreso Nacional Periodismo y Misterio, dirigido y presentado por ti, aquí, fue en Girola, en el Palacio de la Paz. Estaba, en ese momento, yo estaba grabando con una grabadora, normalmente, bueno, en este caso tenía una grabadora de esta de reportero, y además era la única grabadora que yo le había puesto, en este caso a Pedro Amorós, allí en su mesa. Ajá. Y ella estaba dando una conferencia sobre psicofonía, parafonía, ¿no? Bien. Pues se graba un montón de toda la conversación suya, se graban parafonía, y en una de ellas, que es la que vamos a escuchar a continuación, aparece lo que yo ya dije al principio del programa. Cuando se graban conversaciones, muchas veces, en una proporción bastante alta, aparecen voces que aprovechan la voz, el patrón lingüístico de la voz del que está hablando, y le dicen una cosa totalmente distinta a lo que está diciendo, pero con la voz del que está hablando. En este caso se trata de la voz de Pedro Amorós, nada menos que el presidente del CEI. Bien, pues Pedro está comentando un caso de una psicofonía, de una, como quiera llamarla, ¿no? de un sitio que fue, creo que fue a Cuba, que le habían hecho Le habían regalado un anillo. el anillo, en total, que estaba hablando del anillo, y aparece una voz, su voz, eso no lo dijo él, porque no es lógico, como en una tercera persona, que cuando está en duda de lo que le querían hacer, dice, te van a pedir el anillo, con su voz. Esto es impresionante. Te van a pedir el anillo. Literalmente. Lo escuchamos. No, el anillo. No, el anillo. No, el anillo. Bueno, apenas las hemos oído aquí en plató, supongo que se habrá escuchado en emisión. Vamos a pedir a la realización, por favor, que suba el volumen aquí en plató para que nosotros y nuestro público pueda percibir, captar el sonido. Te van a pedir el anillo, curiosa psicofonía, curiosa parafonía. A mí me gustaría, antes de continuar, Antonio, contar una experiencia que me ocurrió hace 2 semanas. La contaba a través de mi programa de radio, porque ocurría precisamente en ese programa de radio. Tan solo un día después o 2 días después de fallecer Fernando Jiménez del Oso, yo preparaba un programa especial en ese programa de radio, y resulta que cuando ese programa queda ya totalmente grabado y lo pasamos al ordenador para la emisión, tanto el martes como el sábado, de 12 a 1 de la noche, en el 107.7 de FM, para Málaga, o si no online a través de la página de internet, pues resulta que yo daba paso hacía una presentación de Fernando, le hacía un homenaje, y curiosamente, cuando yo daba paso a esa entrevista, que yo le decía, maestro, buenas noches y bienvenido, y él decía, maestro, ¿lo serás tú? Así comenzaba esa entrevista. Pero cuando yo doy paso a esa entrevista, lo que seguidamente se escucha a continuación, y es un documento que próximamente vamos a ofrecer, vamos a brindarles, se escucha perfectamente su voz, perfectamente, y lo han escuchado varias personas, que dice, todo un detalle. Es curioso, porque yo hago una presentación, un homenaje, doy la noticia de que él ha fallecido, hablo de él, y voy a dar paso a la entrevista. Y al dar paso a la entrevista se escucha la voz de él que dice, todo un detalle. Y es una expresión que no utiliza en toda la entrevista. Ya. Eso lo vamos a ofrecer en el programa. Y quería compartirlo contigo y además quiero que lo escuches. Gracias. Antonio, después de te van a pedir el anillo, vamos a seguir escuchando otras. Bueno, esta que viene a continuación yo la considero como el estandarte, entre comillas, ¿no? El que abandera todas mis experiencias, ¿no? ¿Por qué? Por el contenido de lo que están diciendo. Esta se grabó con la emisora que ya he enseñado antes, pues se grabó allí en mi casa. Entonces, pues era por la tarde, y aparecen 2 voces. 2 voces. Una primera de un hombre con un tono muy grave, muy bronco, que dice la tecnología, más o menos, ¿sí? Y otra dice, tú has hecho contacto. Muy clara. Era
Se estaba refiriendo a lo que yo estaba haciendo. Claro. Nadie de la calle, que había personas en la calle, sabía lo que estaba haciendo. ¿Lo escuchamos? Venga. Y además parece una voz sarcástica, ¿no? La tecnología. Tú has hecho contacto. ¿no? Como has hecho contacto, Sí, pillín. sí, sí. Y además con la tecnología, Bueno, que no la ha hecho con otra... vamos con otra, Antonio. Venga. Esta es muy interesante porque está recogida por otro método. El método yo le llamo transordial, que significa... Perdón, Transordial. Significa, bautizado por mí, transcomunicación por oscilación lenta del dial en onda corta. A ver, traduce lo que tal como suena. O sea, el ejemplo rápido, digamos así, sería uno de cara a una radio Sí. que tenga onda corta y uno está moviendo el dial muy lentamente, tan lentamente que si hubiera otra persona a la vera de uno no lo vería moverse. Sin embargo, uno con unos auriculares puestos sabe que está pasando Claro. emisora. ¿Y qué se Entonces, escucha? ahí, a una pregunta mía, que no está registrada, ahora ya puedo, digamos así, hablar y ellos me contestan en tiempo real, pero en esta época no pude hacer yo eso, aparece una voz que me dice, creo que, y hablando, se tiene que escuchar. Era un problema técnico que yo quería que se solventara. ¿Escuchamos? Venga. Y hablando sobre todo y escuchando. Digo, y hablando sobre todo y escuchando. Digo, y hablando sobre todo y escuchando. Están repetidas 3 veces. 3 veces, Esta sí. también es muy clara. Sí. Y además con ese sonido de fondo como de radio. interferencia. Sí, sí, sí. Bueno, Perfecto. continuamos, Antonio. Esta a continuación es muy curiosa. En este caso está recogida con mi grabadora digital. Una persona, como tantas han venido a mi casa pues pidiendo en cierto modo ayuda. Ya no solamente me dedico cuando estas personas quieran que yo vaya a su casa a investigar, ¿no? Sino que también viene gente a mi casa de forma individual, ¿no? A hablar, a desahogarse, en fin, problemas suyos. Siempre de tipo espiritual. Bien. Por un momento dado, hay una cosa muy curiosa, y es que me estaba diciendo algo raro que estaba este hombre haciendo, algo de que intentaba tener un contacto de algo mediante drogas prohibidas, ¿no? Marihuana y todas esas cosillas, ¿no? Total, que en ese momento me hacen escribir, yo le llamo ellos, a esas entidades que están ahí, me hacen escribir algo. Y cuando esta persona termina de hablar, todo eso está grabando, lógicamente, bueno, pues yo le digo lo que ellos me han dicho de lo que está haciendo y el camino que está llevando. Bueno, pero lo que vamos a escuchar a continuación es momentos antes de yo empezar a decir lo que estas entidades querían que yo ¿Y le qué se puede dijera. escuchar? Pues dice estas entidades, ¿por qué queremos? Y a continuación entro yo, como diciendo, ¿por qué queremos lo que este hombre te va a decir que le hemos dicho que escriba? Vamos a escucharlo 3 veces. ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos? Alto y claro. Muy claro. Una siguiente, Antonio. Esta está cogida, la continuación está cogida por el mismo método anterior, de la radio, este primero de... Moviendo el dial, ¿no? Sí, efectivamente. Estoy hablando con ellos y ellos me contestan. Una emisora no contesta. Ellos me dicen, 2 voces. Una en primer lugar, a un nivel, dice, silencio, muy rápido. Y otra dice, radio, consiste en transmitir. Vamos a escucharlo 3 veces. Venga. Geluidenwolken van schieten en betreden. Geluidenwolken van schieten en betreden. Geluidenwolken van schieten en betreden. Yo tengo ya el vellido de punta, Antonio. También alto y claro, ¿eh? Muy claro. Cosa... Da la sensación de que la voz aprovecha también... Sí, La oscilación, la ¿no? oscilación, la modulación. Es más, este método estaba y está inducido por ellos, al igual que los anteriores. Tú dirás, bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿No?
Escuchamos una siguiente, Antonio. Venga. Escuchamos una siguiente, Antonio. Sí. Esta, Y la siguiente es muy interesante también. Está cogida también por radio, por el transordial, que es mi método de por radio. Entonces, en este caso yo comento, bueno, ¿hay alguna forma de comunicación especial, de frecuencia que yo pueda sintonizar en concreto, ¿no? Esto también se lo ha dicho a otros investigadores, ¿no? Pero en fin, yo fui la primera que dije esto. Y hay, ¿por qué lo dije? Porque me contesta lo siguiente. Dice la voz como de un muchacho decir: So, jamón, Raudif, ignora. Raudif está muerto, ¿eh? Raudif fue, sí, digamos, el precursor, efectivamente, de la psicofonía, sí, a nivel mundial. El que ha cogido más parafonía de la historia hasta el momento. Entonces, como diciendo, no digas tonterías, que ni Raudif, que está aquí, supuestamente, aunque ya no está, también ignora este método, lo ignora por completo. Lo escuchamos 3 veces. So, jamón, Raudif y Mauna. So, jamón, Raudif y Mauna. So, jamón, Raudif y Mauna. Impresionante, Antonio. Muy claro. Vamos con la siguiente. Venga. Esta, ya hacíamos referencia al principio del programa, de esa casa que yo había estado, que había un niño que se paseaba por la casa, ¿verdad? Bien, pues esta fue en una de esas grabaciones que yo hice allí en la casa. Llevaba mi grabadora y entonces al principio, ahora escucharemos, pues decir yo, bueno, ¿qué hora tenemos, no? ¿Qué hora tenemos? Y aparece la voz de un niño que no estaba, que dice 6:26. No era las 6:26, sino las 7:19. Vamos a escucharlo 3 veces. 6:26. 6:26. 6:26. Y además una voz de bajo, de hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Una siguiente, Antonio. Venga. Esta es muy curiosa. Está también grabada ya en mi casa. Yo pongo la emisora esta que tengo aquí, que ya he enseñado, la pongo en el balcón a unos 7 metros del ordenador, grabando la calle, los ruidos de la calle. Pues en un momento dado aparece unas voces de niños muy claras, que dicen lo siguiente: Tom, sigue. Sí, se escucha de lejos. Llámanos con la mano. ¿Por qué esto? ¿Por qué llámanos con la mano? Porque ellos, hace muchos años, ellos son esas entidades, como ya he dicho antes, me dijeron que una de las formas de ponerme en contacto de forma oficial con ellos era mediante un golpe. Yo daba un golpe y preguntaba. Ellos me contestaban con 2 golpes. Y te decían tons. Sí, y me decían tons también. Curiosamente, es como ellos me llamaban y me siguen llamando. ¿Puedes decir rápidamente lo que vamos a escuchar? Sí, Tom, sigue. Sí, llámanos con la mano. Vamos a escucharlo 3 veces. Tom, sigue. Tom, sigue. Tom, sigue. Llámanos con la mano. Sí, llámanos. Qué entonación, En ese soniquete que suele tener una parafonía. Escuchamos una más, Antonio, Sí. y nos tenemos que ir a publicidad. Vale. Pero, ¿cuál es la siguiente? La siguiente está grabado en mi oficina de trabajo, con la grabadora digital. Entonces llegan unos clientes extranjeros y están hablando con mi jefe. Ah, sí, esta es curiosa, ¿eh? Esta es muy curiosa. Bueno, aparece una voz por encima que coge la voz de uno de estos extranjeros que están hablando y dice literalmente, con acento un poco, dice, una trampa para 2. De una mujer. Le cogen la voz a una de la mujer que está hablando, se pone por encima y dice, una trampa para 2. Porque en el contexto donde se grabó esto había una especie de fraude inmobiliario. Efectivamente, porque yo quería hacer unas particiones en un de esos que era ilegal. Ilegal. Y algo iba a salir mal. Y sale una voz que dice, una trampa para 2. Efectivamente. Vamos a escucharlo 3 veces. Una gran casa para 2. Una gran casa para 2. Una gran casa para 2. Date cuenta, perdona Luis, que hemos cogido exactamente donde se produce la parafonía. Realmente habría que poner lo que sucede antes, lo que sucede después y durante. Antonio, un pequeño descanso, pero volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Entramos en la última parte del programa donde nuestro público puede intervenir para hacer preguntas. Hoy hablamos de la psicofonía o parafonía con Antonio Guerrero Solano, que es escritor, investigador de Alhaurín el Grande, malagueño, que es la primera vez que viene a este programa de televisión, aunque ya le hemos entrevistado en otro medio, en radio, y supongo que no será la última vez que participe en nuestro programa de televisión para contarnos todas estas experiencias y todas estas grabaciones que estoy seguro que a ustedes les han impactado, aunque nos queda una más que tenemos prevista. Pero esa de una trampa para dos, vaya tela, se escucha claramente, Antonio. Muy nítido, sí. Bueno, pues como siempre vamos a dar una serie de datos. Si ustedes quieren ver la página web de este programa, donde además tenemos ya la información de ese próximo viaje por una ruta de los castillos de Jaén, que yo estaría encantado, Antonio, de que te vinieras con tus aparatos y grabases tus parafonías y tener nuestras propias experiencias, pues esa información ya está puesta en la página web, así como los viajes de este verano a Egipto, la segunda quincena de agosto y segunda quincena de julio. Esa página web es www.luismarianofernandez.com, que también hay un enlace en esta página, aunque luego la daremos, a la página web de Antonio Guerrero, luego la vamos a dar, que es, bueno, la damos ahora, www.desdeotrosmundos.com www.desdeotrosmundos.com. Si ustedes desean escribir un correo electrónico a este programa, por favor, escriban a este, no al de la página web, que es visioningmasfavoritos@arrakis.es. Y se desean venir todas las semanas, que sigue llamando mucha gente escribiendo de cómo he de hacer para ir de público para ver el programa. Bueno, pues tienen que marcar este teléfono, 952 44 79 65, lunes a las 10 de la mañana. Deben contactar con Ana María Moreno, que es la jefa de producción de esta casa, Radio y Televisión Benalmádena. Dicho esto, Antonio, escuchamos una última parafonía, como te gusta llamarla. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Dónde se graba? Esta se grabó allí en Alhaurín el Grande, precisamente en la casa de mi tía, de la hermana de mi madre. Ella me llamó y diciendo, bueno, que allá aparecen fenómenos, cosas extrañas, figuras también se pasean por allí. Incluso una de esas veces, algo, una entidad, lo que sea, le empujó y la echó escalera abajo. Casi la mata a mi propia tía. Bueno, entonces, ella cree que es su suegra. En vida, esta mujer fue, según ella, muy malilla. Muy malilla, ¿no? Pero bastante. Bien. Pues, entonces, pues yo llego allí, investigo. Y cuando estoy grabando la conversación, digo, bueno, intenta ponerte en contacto con ella, con el método que ya he dicho antes del golpe. Y hay por qué se pone en contacto. Porque lo que comenta, lo que se graba, es supuestamente la voz de esa señora, pero no anciana como murió, sino más joven, decir lo siguiente: a la niña no la ha hecho nada, porque lo mato yo. ¿Qué quiere decir esto? Que al parecer la niña también le estaban haciendo cosas. También le estaba padeciendo esos fenómenos, ¿no? Vamos a escuchar otra vez, Venga. Antonio. La niña no han hecho nada porque la mato yo, lo mato. La niña no han hecho nada porque la mato yo, lo mato. La niña no han hecho nada porque la mato yo, lo mato. Es que es clarísimo, Antonio. Fuerte, muy fuerte, muy claro. De verdad que queda totalmente descartado que sea una voz de los allí presentes. Totalmente. Cuando ella la escuchó dice, esa es mi suegra. Vamos, por favor, vamos a pedir a nuestro realizador que lo escuchemos una vez más. Venga. Esta última, 3 veces. Vamos a intentar recuperarla porque la verdad es que es impresionante. La niña no han hecho nada porque la mato yo, lo mato. La niña no han hecho nada porque la mato yo, lo mato. La niña no han hecho nada porque la mato yo, lo mato. Además, con saña, parece que dice con saña, ¿no? Como era en vida. La suegra maldita. No sé. Era una broma. luego, Si te parece, aunque vamos a continuar la entrevista, lo que queda de programa, vamos a dar paso, ¿no?, a las preguntas que puedan suscitarse en nuestro público. Gabriel Bildeman, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Abundando un poco, bueno, ante todo felicitar por el programa de esta noche, que es apasionante, especialmente apasionante. Gracias, Gabriel. Y preguntar al invitado por los métodos de control que él utiliza, métodos de carácter técnico, para evitar la intrusión de voces del ambiente, voces normales del ambiente, y para evitar la intrusión de voces de las distintas emisoras que puedan modularse, ¿no? Por otra parte, al ver que este investigador logra
captaciones tan particulares y tan claras y tan fuertes, cuando en realidad otras veces en otros investigadores no ocurre así, me hace a mí preguntarle si él cree que de alguna manera puede estar, digamos, acompañado, asesorado o participado por parte de entidades que faciliten la comunicación. Por otra parte, teniendo en cuenta la terminología clásica de la parapsicología, si parafonía se reserva a los sonidos de origen paranormal que captamos con nuestros sentidos, con nuestro sentido del oído, y psicofonías se reduce exclusivamente a las que captamos mediante magnetofones y soportes de audio en general, entonces, ¿cómo distingue, si él llama a todas parafonía, cómo distingue él las que se escuchan a simple oído y las que solamente se graban? Muy buena pregunta. Bien, muy buena pregunta. gracias. Buena pregunta. Bueno, gracias. Empiezo contestando. Sí, primero decir sobre la claridad, ¿no? Sí, sobre la claridad. ¿Por qué la recojo yo más clara? Pues yo no lo sé. Me imagino que tendré cierta mediunidad y al parecer parece, no quiero ponerme tampoco flores, de que me tiene escogido para que eso sea más claro, o de que dé esa divulgación, de que aparece de esa forma más claro. También estos métodos están, digamos así, auspiciados por ellos. Preguntaba después Gabriel sobre los métodos, ¿no? Sí. De control. Si está respaldado por ellos, no necesito control. Ellos mismos en el mensaje me están dando el contenido que los demás tienen que escuchar. O sea, yo no necesito ni filtraje, ni aumento de voz, ni ningún tipo de... Y esa tercera pregunta o reflexión que hacía Gabriel, muy acertada sobre la nomenclatura, parafonía. Bueno, ¿cuándo es una parafonía y cuándo se escucha a viva voz sin necesidad de instrumentos? Bueno, según la terminología paranormal o paracientífica, las parafonolalias son aquellas parafonías que se escuchan en directo, sin necesidad de soporte de instrumento. Sí, así lo nombra la parapsicología. Ese es el título que le da. Parafonolalia. ¿No? Parafonolalia, ¿no? Tal como suena. Yo tampoco ni entro ni salgo. Yo me quedo más bien con la esencia, con el contenido, no con las terminologías. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. He visto en su libro la definición de un aparato que se llama cronovisor y me ha llamado mucho la atención. Me gustaría que explicase un poco sobre esto. Muy buena pregunta también. Es algo que tenemos que abordar en un futuro programa. El tema del cronovisor. Antonio. Bueno, el tema del cronovisor lo pongo ahí a grandes rasgos porque forma también, en cierto modo, parte de esa transcomunicación instrumental con esas otras realidades. Al parecer, yo lo recojo también de otros investigadores en mi libro, fue recogido por el padre Pellegrino Ernetti y el padre Gemelli allí en el Vaticano de forma oculta. Esa investigación la llevaron oculta, incluso antes de que Jurgenson investigara acerca de las parafonías, sobre el año 50 y tantos, 54 por ahí, y al parecer recogieron mediante un aparato que ellos inventaron y otros científicos, porque también había otros científicos en este proyecto top secret en el Vaticano, inventaron un aparato que podía recoger en el tiempo imágenes y sonidos, al cual le llamaron cronovisor. Esto, digamos, es lo que viene. Nos quedan, Antonio, 5 minutos de programa. El tiempo ha pasado muy rápido y me gustaría aprovecharlo muchísimo. Primero, con algo que nos va a contar Francis, que va a compartir con nosotros, yo quiero que lo haga, que fue una grabación que él hizo con su cámara el día que también fuimos en otra ocasión al santuario y a las caras de Belmez. Francis, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues, la verdad es que parecía que estaba viendo... Exactamente, exactamente tu misma secuencia. Sí, porque fue justamente en el mismo sitio. Debajo iba pasando yo solo, iba grabando a la gente que iba delante. Bajo ese... Exactamente, justamente el letrero donde pone la Guardia Civil muere pero no se rinde. Y no llevaba a nadie detrás, o sea, iba yo solo, iba grabando la imagen, toda la gente iba delante. Y me di cuenta de la grabación cuando días después en mi casa intenté, porque era un mini disc regrabable, entonces pues lo iba pasando a DVD, ¿no? Y justamente ahí me daba el fallo. Intenté por varios programas grabarlo porque era extraño, y cuando ya digo, bueno, a ver lo que pasa, ¿no? Empiezo a mirarlo y me doy cuenta de que hay una voz que dice, pero además claro, porque se escucha muy claro, aprísame. Lo dice, pero 3 o 4 veces, seguida, sí, yo muy lo he rápido. Lo hice muy rápido, la inclusión está ahí, pero exactamente, no se entiende. Es muy claro, pero no se entiende lo que quiere decir. Parece como metiéndote bulla, ¿no? No sé, aprísate, pero claro. Yo te voy a ofrecer la grabación para que tú puedas analizarla, pero rápidamente, Francis, ¿nos puedes contar o sintetizar la experiencia que vivimos
el sábado por la noche en aquella casa delante de varios investigadores? La verdad es que, bueno, me ha venido a la mente justamente el momento en que estábamos todos allí en aquella habitación y cuando empezó a suceder los fenómenos, ¿no? Porque es como dice este hombre, que él le dicen que pegue unos golpes. Sí. Pero allí fue lo contrario, fue ellos o esa entidad en la que... Porque empezaron así, pegaron unos golpes que tú dices, bueno, esto... Qué cosa más rara, ¿no? ¿Dónde pegaron los golpes, Francis? En la mesa. Estábamos todos en la mesa y... ¿Una mesa redonda? Exactamente. ¿De madera? Una mesa redonda, pequeñita. Y bueno, y el hecho del frío que hacía allí, porque la verdad es que hacía mucho frío, que es lo que le comentaba fuera de cámara a nuestro invitado, teníamos un hornillo, de estos de que se ponen debajo de la mesa. ¿Un braserito? Camilla, sí, un braserito eléctrico, y estábamos todos ahí, el frío que hacía, y lo más extraño era que el frío que hacía debajo de la mesa, todos los pies allí metidos, todos, parece como si se hubiera metido ese esfuerzo, esa energía ahí dentro, ¿no? Pero lo que te quería llamar la atención era el hecho de que cuando empezaron los fenómenos fueron ellos los que avisaron, pegaron los golpes en la mesa, que dices, bueno, no ha sido... Porque estábamos todos hablando y se escucha el golpe y al principio no le dimos importancia, ¿no? Porque, bueno, parece que... Pero de pronto, todos al unísono nos callamos. Y dice, ¿has sido tú? Dice, no, yo no he sido. Y todo, Francis, y hace pop, otra vez. Y para ir abriendo, durante media hora consecutiva, sin parar, ¿qué pasó con esa mesa? Bueno, la mesa giraba, incluso se levantó. Sola, ¿eh? Y si, bueno, en algún momento, no sé si es que inducido, porque yo estaba pensando, digo, luego, no, lo mismo puede ser alguien, ¿no? Que le está dando con la pierna o lo que sea, y justamente en ese momento el cristal se desplaza. El cristal que había encima de la mesa se desplazó solo. Se desplazó. La mesa estuvo durante media hora, permítanme la expresión, bailando la polka sola. Eso. Se movía, se levantaba, se levitó sola, y la mesa pesa un quintal. Francis, muchas gracias por contarnos esa experiencia. No tenemos tiempo para más, porque hay algo... Gracias, buenas noches. Hay algo, para terminar este programa, de lo que sí me gustaría que nos contases. Es un proyecto muy bonito, un proyecto maravilloso. Ojalá se lleve a cabo. Sería la primera vez en el mundo que se realizase este proyecto y que nacería de ti. Ese proyecto, háblanos de él, Antonio. Bueno, se trata de hacer... Posiblemente este proyecto también sea auspiciado por ellos. Ya no sé yo Nunca si se sabe. parte de mí o son ellos los que me están induciendo a hacerlo, ¿no? Es hacer un centro de transcomunicación instrumental, en principio allí en Alhaurín, ¿no? ¿Para qué? Pues para que esas entidades se sienten, cierto modo, más arropados a comunicarse de forma controlada, evidentemente, y además que sirva para las personas que han tenido pues seres desaparecidos y que no pueden sobrellevar esa carga, ¿no? Esa pérdida tan tremenda, de que se comuniquen con ellos, ¿no? Así, claramente. Totalmente altruista este proyecto. Totalmente altruista. Antonio, yo supongo que tú has propuesto este tema al Ayuntamiento de Alhaurín. Todavía no. ¿Lo quieres proponer? Sí, lo quiero proponer. No sé si me harán caso. No sé. Desde este programa, desde esta plataforma, apoyamos esa genial idea. Lo que necesites, a tu disposición estamos, los que estamos aquí, y estamos ahí para ayudarte y para asesorarte y para lo que necesites, porque me parece que la idea es muy buena, que hay mucha gente que necesita ayuda y que quizá en ese otro lado efectivamente también necesiten ayuda, y que tú establezcas ese puente. Recordemos esa película que se estrenaba no hace muchos meses, White Noise, Más allá. Contaba una historia muy bonita, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Antonio, muchísimas gracias por haber estado en este programa, por ofrecernos toda esta información. Como he dicho antes, no será la última vez que vengas, que nos cuentes estas increíbles y maravillosas experiencias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Y a ustedes ya emplazarles para la semana que viene, donde vamos a tocar un tema, yo creo que muy interesante. No les voy a adelantar absolutamente nada. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo de este programa. Que sean felices. Buenas noches.